Una de las mayores locuras que yo he oído decir del protestante es decir que San Ignacio de Antioquía era protestante o incluso dicen evangélico. Pues hoy vamos a demostrar, según sus escritos, que él era 100% católico. Es más, era obispo de Antioquía y fue ordenado por el mismísimo San Pedro. San Ignacio de Antioquía nació entre los años 30 al 35, no se sabe con exactitud, después de Cristo, y muere en el año 107. Su fiesta litúrgica es el 17 de octubre. Tenemos que recordar que San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, o sea, bebió de la fuente apostólica y es un garante, ¿verdad?, de la doctrina, pues, de los apóstoles, el cual el mismo San Ignacio se preocupó en dejar por escrito en sus 7 cartas. San Ignacio fue el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía. Además, San Ignacio fue el primero en toda la historia, o al menos que se conozca, en llamar a la Iglesia católica, o sea, universal. Una iglesia a la cual estamos llamados todos, pues, a pertenecer a ella. Y quien no quiera permanecer y quien no quiera estar en esa iglesia, pues ese es su problema. Los escritos de San Ignacio pues demuestran que la doctrina de la Iglesia Católica viene de Jesucristo, el cual dejó ese depósito de la fe a sus apóstoles. Esta doctrina incluye pues la creencia que tenía la Iglesia primitiva y la Iglesia Católica actual en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la preeminencia del Papa, la virginidad perpetua de María y el don de la virginidad de los ministros. Y además también el privilegio que es morir mártir por nuestro Señor Jesucristo. San Ignacio fue condenado a morir devorado por las fieras, por los leones. Fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma, recordemos, escribió esas famosas 7 cartas dirigidas a diferentes iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la Iglesia y de la vida cristiana. Y ya en el siglo IV se celebraba en Antioquía su memoria el mismo día de hoy, como hemos dicho antes, cada 17 de octubre. La etimología del nombre de este padre apostólico, Ignacio, viene de la palabra ignis, que significa fuego. El corazón de San Ignacio era fuego ardiente de amor por nuestro Señor Jesucristo. Decía que Cristo está en el pecho de los cristianos. San Ignacio tenía un sobrenombre, Teóforos, portador de Dios, y fue ilustre testigo de nuestro Señor Jesús por su palabra y por su martirio. A San Ignacio de Antioquía se le llama padre apostólico, porque habiendo nacido en el primer siglo, fue discípulo pues de San Pablo y también
del apóstol San Juan. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, en Siria, siendo Pedro el primer obispo, luego le siguió San Evodio, que fueron los dos primeros obispos. Eso lo podemos encontrar en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea y también en las homilías de San Juan Crisóstomo. Qué belleza es poder leer estas obras de historia que nos enriquecen en el conocimiento de cómo la Iglesia, ¿verdad?, fue creciendo y se fue pues nutriendo, ¿verdad? Iba el cristianismo pues creciendo en expansión, ¿verdad? El cristianismo y la Iglesia pues se iban expandiendo por el mundo. Pues San Ignacio fue consagrado obispo por los mismísimos apóstoles Pedro y Pablo. Según Teodoreto, Ignacio fue asignado obispo de Antioquía por el mismo San Pedro. A ver qué secta protestante, a ver qué denominación evangélica puede marcarse ese caché que tú y yo nos podemos dar. Tener un obispo en el primer siglo ordenado por Pedro y Pablo y habiendo conocido a San Juan. Díganme un pastor protestante que haya estado en el primer siglo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Eso no existe. No existe, por mucho que se golpeen en el pecho y digan que esos primeros cristianos eran protestantes. Eso que se lo cuenten a otro, porque ni a ti ni a mí nos van a engañar. De eso estamos seguros. Antioquía, tenemos que recordar que era la tercera ciudad más importante de todo el imperio, después de Roma y también de Alejandría. También era una de las iglesias más importantes y también influyentes. Habían en Antioquía pues muchísimos cristianos de procedencia judía que huyeron pues después de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70. San Ignacio de Antioquía, pues, como sabemos, fue condenado a muerte. El emperador Trajano, al principio, pues, respetaba a todos los cristianos, pero por gratitud a sus dioses, tras su victoria sobre los dacios y escitas, comenzó a perseguir a quienes no adoraban a esos falsos dioses. Hay una relación sobre el arresto de San Ignacio y su entrevista personal con el emperador. Sin embargo, desde una época muy remota nos llega el interrogatorio al que él fue sometido, ¿no? Incluso se cree y existe, me la compartió en una ocasión un hermano, una carta de San Ignacio que mantuvo correspondencia con la Virgen María. Sí, como lo veis, San Ignacio de Antioquía se mandaba pues diferentes cartas con la Virgen María. En su camino a Roma, al martirio, pues San Ignacio rezaba por la iglesia, cosa que tú y que yo tenemos que hacer. Rezar muchísimo por la iglesia y por el Papa. Pues en ese itinerario hacia el martirio, hacia Roma, San Ignacio rezaba por la iglesia. Encomendaba a la iglesia entre lágrimas. Así las encomendaba a Dios. Y con gusto se sometía a los soldados romanos para ser encadenado y llevado a Roma. Tenemos que recordar que el martirio pues era algo deseado por los cristianos. Hoy seguramente tú y yo saldríamos corriendo. Seguramente. Pero en aquel tiempo el morir mártir era un deseo. Anhelaban ser mártires porque sabían que de esa manera iban directamente al cielo. Decía el Señor
en los evangelios que quien quiera conservar su vida la va a perder. Pero quien quiera perderla, quien la pierda por él, la ganará. Por eso los primeros cristianos sabían que después del martirio recibían la corona de gloria. Pues bien, en Seleucia, puerto de mar, situado a unos 25 kilómetros o así de Antioquía, se embarcaron en un barco que fue costeando todo el Asia Menor. Algunos de los fieles en Antioquía tomaron un camino más corto y llegaron a Roma antes que él, y ahí le esperaron. Hicieron ese caminito más corto, ¿verdad?, para tratar de disuadir, pues, a San Ignacio sobre su martirio. Durante la mayor parte del trayecto de ese viaje de San Ignacio, estaba acompañado por el diácono Filón y Agatopo, a quienes considera autores de las actas de su martirio. Y durante el viaje, San Ignacio iba vigilado día y noche por 10 soldados. Según el santo, eran como 10 leopardos. Añade, iba yo luchando con fieras salvajes por tierra y mar, de día y de noche. Y cuando se las trataba, bondadosamente se enfurecían más. Pues, después del martirio, ¿verdad?, pues sus restos fueron llevados de nuevo a Antioquía. Pero fíjense que San Ignacio deseaba el martirio, como he dicho antes. Voy a leer un extracto de lo que escribió San Ignacio a los romanos, en la carta a los romanos, para disuadir a todo aquel que no soportaba que San Ignacio fuera asesinado o devorado por las fieras. Fíjate qué interesante lo que dice San Ignacio. Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro. Antes atraed a las fieras, para que puedan ser mi sepulcro, y no deje parte alguna de mi cuerpo detrás. Y así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces, seré un verdadero discípulo de Cristo. Fíjate que decía el pobre de San Ignacio. Quería ser devorado totalmente por las fieras. Que las fieras, el estómago de esas fieras, fuera su sepulcro. Porque según él, no quería ser carga para absolutamente nadie. Fíjense la mentalidad de un santo. Como he dicho, los restos de San Ignacio pues, fueron llevados a Antioquía, donde fueron venerados al principio, pues de un modo que no llamara la atención, porque ya sabemos que los soldados romanos e incluso personas que para ganar favores vigilaban a los cristianos y iban y cantaban todo lo que veían. Esos restos de San Ignacio pues, fueron venerados por el pueblo cristiano. Al principio, como he dicho, de una manera pues bastante oculta, ¿no? No querían que fuera un culto o una veneración pública para no llamar la atención. Y según San Ignacio, pues esos restos se encontraban en un cementerio fuera de la puerta de Dafnis. Esto lo refiere San Jerónimo, escribiendo en el año 392 y sabernos que él pues había visitado en ese tiempo Antioquía. Pues bien, para que tengamos alguna idea de las credenciales como San Ignacio,
un verdadero testigo de la doctrina apostólica. San Ignacio fue discípulo de San Pablo, San Juan. Recibió de ellos las Sagradas Escrituras, recibió de ellos la revelación transmitida por voz, o sea, por tradición, y esta le capacita para ser un intérprete veraz de la revelación escrita y también la tradición apostólica. San Juan escribió en sus evangelios. Hay además muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Eso lo podemos ver en San Juan capítulo 21, versículo 25. Y esas otras cosas forman parte de la revelación transmitida de manera oral a San Ignacio, a otros padres apostólicos. San Ignacio gozaba de la plena aprobación y confianza de los apóstoles, ya que ellos mismos lo ordenaron obispo de Antioquía, sede de suma importancia, y permaneció en esa insigne sede por 40 años hasta que llegó su martirio. La ortodoxia de San Ignacio es ampliamente reconocida, tanto por los padres de la Iglesia de su tiempo como en todos los siglos venideros. Gozaba también del reconocimiento de los fieles que lo demostraron, pues recibiéndolo en todas las ciudades por donde pasaba, camino a su martirio en Roma. La autenticidad de sus cartas está firmemente establecida, porque muchos dirán, eso lo habrá escrito algún cura o alguien del Vaticano para engañarnos. Pero eso no es así. Eso no es así, sino que está firmemente establecida, ¿verdad? San Ignacio, siendo un gran pastor y teólogo, presenta con claridad y lucidez la doctrina católica ampliamente reconocida en su tiempo. Esas enseñanzas eran 100% apostólicas. Sus 7 cartas demuestran de manera clara, de manera absoluta, la catolicidad de los albores del cristianismo. Ahora vamos a repasar algunas enseñanzas que se recogen en los escritos del obispo San Ignacio de Antioquía, ya que esto es de suma importancia porque demuestran la catolicidad de la doctrina desde tiempos apostólicos. Esa iglesia primitiva era la iglesia naciente, la que hoy tú conoces como iglesia católica. Que me diga alguna secta, alguna denominación, alguna iglesia protestante que diga que tiene las mismas enseñanzas que las que vamos a dictar aquí ahora. Lo que creía un católico en el siglo I, lo creía un católico en el siglo II, en el siglo III, en el V, en el X, hasta hoy. Tú y yo, en el siglo XXI, creemos lo mismo que un cristiano del siglo II. Pues bien, sus cartas constituyen un testimonio de su amor apasionado por nuestro Señor Jesucristo, su profundidad y claridad en el pensamiento teológico y, por supuesto, una profunda humildad. San Ignacio manifiesta de manera absoluta que su inminente martirio por Cristo es un auténtico privilegio y no quiere que nadie obstruya pues su deseo de morir pues en las fauces de los leones. Vamos a comenzar. Fíjense en lo que dice San Ignacio, y si eres protestante y estás aquí, estás viendo este video, vas a ver cómo vamos a dictar algunas doctrinas apostólicas que se creían en el siglo I, y tú, como protestante, compara lo que cree tu denominación, tu iglesia, y compara
esas enseñanzas con la doctrina apostólica, que al fin y al cabo es la misma doctrina que enseña hoy la Iglesia Católica, porque la verdad no varía, la verdad no cambia, ¿verdad? Para nada. Así que vamos a ver qué creía esa Iglesia Apostólica. Fíjate qué interesante que ya en el siglo I se creía en el parto virginal de María. Sí, eso lo escribió San Ignacio y lo escribió en su carta a los de Éfeso. Fue, ¿verdad?, el primer escritor fuera del Nuevo Testamento en escribir sobre esta verdad. Pero ojo, ojo, tenemos estas 7 cartas. Pero no olvidemos que estas cartas eran candidatas para entrar dentro del canon bíblico. Y tú dirás, ¿y por qué la Iglesia no metió estas cartas en la Biblia? Más claro no hubiera sido, ¿verdad? La Iglesia Católica, porque en el Nuevo Testamento ya se enseñaba todo esto. La Iglesia no creyó en su tiempo conveniente de incluirlo porque estas enseñanzas ya estaban en el seno de la Iglesia y también pues no enseñaba nada nuevo y que fuera diferente al Nuevo Testamento. ¿Para qué estar pues repitiendo las mismas cosas? Que San Ignacio diga que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, eso lo dice la Biblia. Y yo no tengo problema con eso. Quien tenga problema con eso, pues sabemos que en principio no es católico. Pero esa es otra historia. San Ignacio escribe a los de Éfeso sobre el parto virginal de María y dice lo siguiente: y al príncipe de este mundo, o sea, al demonio, se le ocultó la virginidad de María y su parto, y también la muerte del Señor. O sea, 3 secretos le fueron ocultos al mismo demonio: la virginidad de María, antes, durante y después, y la muerte de nuestro Señor. Esos 3 misterios le fueron ocultos al demonio. San Ignacio enseñaba que en Cristo existían 2 naturalezas: naturaleza humana y divina. Como San Juan, San Ignacio nos muestra que Cristo es humano y divino. Y escribió también a los de Éfeso, le dijo lo siguiente, le dejó por escrito lo siguiente: Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible, después impasible, Jesucristo nuestro Señor. Su doctrina es una defensa contra 2 tendencias de aquella época. Por un lado, algunos judaizantes pues negaban la encarnación, o sea, no creían que Jesús era el Mesías y creían que Jesús era solamente un hombre, como cualquier otro. Y por otro lado, pues los docetas, que negaban la humanidad de Cristo. Pues bien, San Ignacio también fue el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. Eso lo escribió en su carta a los de Esmirna. San Ignacio, aunque esa terminología sí se encuentra dentro de la terminología joánica para enseñar sobre la Eucaristía, a la que llama la carne de Cristo, don de Dios, la medicina de la inmortalidad, llama a Jesús pan de Dios que ha de ser comido en el altar dentro
de una única iglesia. Fíjense qué interesante lo que escribió San Ignacio. No hallo placer en la comida de corrupción, ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, de la semilla de David. Su sangre quiero como bebida, que es amor incorruptible. Reuníos en una sola fe y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de la inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Cristo. Ahora, lo que viene es fuerte. San Ignacio denunciaba ya en aquel tiempo a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la misma carne de Jesucristo, nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. ¿Qué dice? Que la Eucaristía es la misma carne que sufrió en la cruz. Esta era la locura que no creían los judíos. En San Juan capítulo 6, versículo 66, donde todos esos discípulos, todos esos seguidores que tenía Jesús, se marchaban porque no querían creer lo que Jesús enseñaba. Quien quiera tener vida eterna tiene que comer mi cuerpo, mi carne y beber mi sangre, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y eso el judío no lo soporta. Y lo abandonaban. Y lo abandonaron, lo dejaron solo con los 12 apóstoles. Y tú y yo no nos hemos ido porque de igual manera le creemos que la Eucaristía es la misma carne de nuestro Señor Jesús, que sufrió en la cruz y que derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Para aquellos que creen que el sábado es el verdadero día del Señor, San Ignacio escribió algo muy interesante. Dice San Ignacio lo siguiente: los que vivían según el orden de cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. O sea, el sábado ya es cosa del pasado, sino que el cristiano ya observa el domingo como el día del Señor. Y era un punto importante. Fíjense que hablaba San Ignacio de la Iglesia Católica. Él fue el primero en llamarle católica. San Ignacio, en su carta a los de Filadelfia, decía que la Iglesia es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas. Quienes se separan de ella, se separan de Dios. Ahora quiero hacer aquí un alto. San Ignacio dice, es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas. O sea, la Iglesia es la que debe, al igual que el arca de Noé, que era imagen, era sombra de lo que iba a venir de la Iglesia, una figura de la Iglesia, por los que todos tenemos que tomar ese barco, que es la Iglesia, para la salvación de nuestras almas. Enseñaba que debemos de permanecer en la unidad. Eso lo escribió en varias de sus cartas, como por ejemplo también en las cartas de Filadelfia. Él decía en las cartas a los romanos y en algunas cartas más que la Iglesia es santa y también que la Iglesia es católica. Eso lo escribió
en la carta a los de Esmirna. Y decía: por doquier donde aparezca el obispo, allí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia Católica. Y es más, creía que la Iglesia era infalible. O sea, la Iglesia no se equivoca. Jesús nos dejó el Espíritu Santo para darle ese don de inerrancia. La Iglesia, en cuestión de moral y de doctrina, no se equivoca porque está asistida por el Espíritu Santo. Y como está guiada por el Espíritu Santo, no puede estar equivocada cuando habla en materia de fe, moral, doctrina, etc. La Iglesia no nos engaña, por mucho que te metan en la cabeza que la Iglesia es una mentirosa, que es una Iglesia corrupta. Mentira de Satanás. Enseñaba también San Ignacio que la Iglesia tiene una jerarquía, a la cual esa jerarquía tenemos que estar tú y yo en obediencia. Creía también San Ignacio en los 3 niveles del sacramento del orden sacerdotal. En primer lugar, el episcopado, o sea, el obispo. Luego, el presbítero o el sacerdote. Y por último, el diácono. Él decía que donde no hay obispos, sacerdotes y diáconos, entonces allí no hay iglesia. Es más, incluso él enseñaba la primacía del obispo de Roma. Él decía que la que reside en el territorio de los romanos es la iglesia que preside el cristianismo en la unión del amor. Igualmente enseñaba lo que es el matrimonio sacramental en su carta a los filipenses. Fíjense qué interesante. Todo esto que os acabo de mostrar es enseñanza apostólica. El parto virginal, las 2 naturalezas de nuestro Señor Jesús, que luego en Éfeso pues se puso en claro y se proclamó el dogma. La Eucaristía como la carne y la sangre de nuestro Señor. El día domingo como el día de adoración al Señor. Y también la Iglesia como una institución divina y al mismo tiempo santa e infalible. Pues yo espero que con estas pequeñas notas que te he dado tengas la seguridad, la certeza de que estás en la Iglesia correcta. Estás en la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Dios. ¿Quién se puede dar ese caché? Solamente tú y yo. ¿Que tú y yo somos pecadores? Sí. Mi santidad ni tu santidad pues puede manchar la santidad de la iglesia, porque la iglesia es santa, pero no porque tú y yo seamos santos, sino porque su fundador es 3 veces santo. Dios te guarde, Dios te bendiga.